Hablaré sobre el caso del estudio del calor específico junto a mi compañera Jimena. Sobre el caso entendí que el calor específico es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una unidad de masa. Primero, vamos a entender que el calor específico de un modo más práctico y sencillo para posteriormente adentrarnos en su comprensión más teórica, el calor específico o capacidad calorífica de un determinado cuerpo se denomina como la letra C y se define como la cantidad de energía que debemos aportar para aumentar su temperatura. El calor específico se puede expresar en diferentes unidades que siempre deben reflejar las unidades de energía de masa y de temperatura en el sistema internacional. La unidad de joules, que significa energía, por kilogramo, que es masa, y Kelvin por temperatura. La variable Q se representa para la energía que se transfiere entre dos sistemas o entre uno y su entorno en forma de calor. M por su parte corresponde a la masa del sistema. Un aspecto del calor es que los cuerpos no almacenan calor sin energía interna. Por lo tanto, el calor es la transferencia de partes de dicha energía interna de un sistema a otro. Con la conducción de ambos estén a diferente temperatura y sus unidades en el sistema internacional son los joules. El calor específico o capacidad calórica específica es la energía necesaria para elevar en 1 grado la temperatura de 1 kilogramo de masa. En general, el calor específico de alguna sustancia depende de la temperatura. Y a continuación vienen unas preguntas de dicho tema. 1. ¿Cuál es la relación entre temperatura y calor? La respuesta es el flujo de calor existente entre cuerpos a distinta temperatura. 2. Si la temperatura de un cuerpo está aumentando, ¿quiere decir que? La respuesta es está absorbiendo calor. 3. ¿El calor se puede medir en? La respuesta es calorías y joules. 4. Si el calor específico del acero es de 0,12 calorías sobre gramos centígrados, la cantidad de calor necesaria para que 400 gramos de acero pasen a 20 centígrados a 100 centígrados es, la respuesta es 3.84 cal. 5. El calor cedido depende de los siguientes factores. Respuesta es masa, calor específico y variación de temperatura. 6. Cuando dos cuerpos se encuentran en equilibrio, la respuesta es cuando poseen la misma temperatura. 7. Unidad SI para medir masa. La respuesta es kilogramo. 8. De la siguiente afirmación, solo existe si entre dos o más cuerpos no hay equilibrio térmico. Podemos decir que está referida al concepto de, la respuesta es calor. 9. Una pieza de cobre cae dentro de una fuente con agua. Si el sistema está aislado y la temperatura del agua sube, ¿qué sucede con la temperatura del cobre? La respuesta es baja hasta alcanzar el equilibrio térmico. Corriente eléctrica es el flujo de la carga eléctrica que circula por medio de un material conductor. Los materiales pueden ser sólido, líquido o gaseoso. Se transportan por el movimiento eléctrico o iones. Tipos de corriente: continua C, alterna Ca, sinusoidal, cuasiestacionaria, eléctrica de alta frecuencia, de Foucault, monofásica, trifásica. Resistencia eléctrica es la oposición de flujo de corriente a través de un conductor. Circuito eléctrico es una interconexión de componentes eléctricos
que transportan corriente por una trayectoria cerrada consta de fuentes, componentes lineales y elementos de distribución lineales. La ley de Ohm afirma que la intensidad de la corriente circula por un conducto eléctrico es la diferencia de la potencia inversamente proporcional a la resistencia. Potencia eléctrica es la proporción por unidad de tiempo o ritmo. Con esto la energía eléctrica es transferida por circuito eléctrico. La carga eléctrica es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiestan mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas a través de campos magnéticos. Es muy importante saber diferenciar entre los materiales que son conductores y los que no, porque si nos equivocamos a la hora de elegir un material, podemos provocar que nuestra idea no funcione o, peor aún, sufrir algún daño físico. Los semiconductores son materiales cuya conductividad varía con la temperatura, pudiendo comportarse como conductores o como aislantes. Los aislantes, al estar compuestos por sales, humedad y fibras que no acumulan energía ni calor, resulta de mucha utilidad para instalaciones de postes eléctricos y trabajos con cableado de alta tensión. Estados de degradación de las sustancias. Uno de ellos es el estado sólido, estado líquido, estado gaseoso, estado plasmático, el condensado de Bose-Einstein, el condensado de Fermi, supersólido, entre otros posibles estados de la materia. El concepto de densidad. La densidad es una magnitud referida a la cantidad de la masa contenida en un volumen determinado y puede utilizarse en términos absolutos o relativos. La densidad absoluta o densidad normal también puede ser llamada densidad expresada al volumen, a la unidad del volumen. Presión. La presión es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por una unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una línea. La presión que ejerce el líquido en la presión. El principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. La explicación del principio de Arquímedes consta de dos partes o dos puntos: el estudio de las fuerzas sobre una porción de un fluido en equilibrio con el resto del fluido y la sustitución de dicha porción de fluido por un cuerpo sólido de la misma forma y dimensiones. El principio Pascal nos dice que es la presión ejercida sobre un fluido poco compresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido.